Entonces, y acudimos a otro método que no es Dios. Entonces, en vez de nosotros ponernos en el camino para seguir avanzando, lo que hacemos es que nos apartamos del camino por querer justificar el error que nosotros cometimos. Y casi siempre el que se victimiza busca la manera de culpar a otro y no de reconocer su problema. Que la paz y la bendición de Dios sobreabunde sobre cada una de las personas que nos están viendo. Lluvia de bendiciones para usted y también para los suyos. Hoy tenemos un tema muy importante y queremos que usted comparta con sus amigos, familiares. Y el tema que tenemos en el día de hoy es: muchos irán en tu viaje, pero no llegarán a tu destino. Este es un tema que yo sé que bendecirá tu vida en gran manera. Y las bendiciones de Dios lloverán después que tú escuches lo que nosotros traemos con este tema. Muchos irán en tu viaje, pero pocos llegarán junto contigo a tu destino. Amén, amén. Muchas bendiciones, mi gente. Para mí es más que una gran bendición poder compartir con ustedes siempre lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, así como ha dicho mi hermano Ale, compadre, valga la redundancia. Ellos van a ir en tu viaje, pero no llegarán a tu destino. Ese es el tema que hemos traído para este día. Amén. Y para así tener un punto de partida, me gustaría ubicarme en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 9 al 11. La palabra va a ser leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén y amén. Mano, miren, para hablar este tema a mí me ha gustado mucho por muchas razones. Lo primero es que la mayoría de nosotros conocemos lo que nosotros vivimos a diario. ¿Sabe? Hay gente que tiene su vehículo y se va a VIP a su trabajo. Pero hay otros que no tienen vehículo y tienen que coger una voladora, tienen que coger una boba de concho, el metro, etc. Pero es muy importante ver que aunque muchos se montan, un ejemplo, en la guagua de la 54, que llega a su destino hasta la Duarte, hay unos que se quedan en la Churchill, unos que quedan en la López de Vega, unos se quedan en la San Martín, etc. Es decir, todos se montan desde los Girasoles en la 54, pero no todos llegan al mismo destino. Cada uno llega a un destino diferente. Y eso es también, lo podemos relacionar, abriendo un paréntesis, con lo que es la vida espiritual del ser humano. Amén. Sí. El ser humano, Dios le permite tener conexiones con otro tipo de personas. Ahora, cuando tú tienes conexión con una persona y esa persona está dentro de tu vida con la intención de que solamente esté en una estación de tu vida, llegará el momento donde esa gente puede ser que Dios te la quite del lado. Y no necesariamente la persona tiene que ser mala. A veces son gente buena y a ti hasta te duele cuando tú ves que se apartan de ti. Pero el hecho es que si esa persona llegó hasta el destino que tenía que llegar contigo, hasta la estación, en ese momento se tiene que quedar. Porque si no se queda de ahí en adelante, en vez de ser bendición, se convierte en maldición. O sea que hablando de eso, uno de los problemas de Abraham con Lot en el llamamiento, un tema muy predicado ese, tiene que salir solo porque a ti te llamaron solo. Claro. Y vemos que la Biblia revela algo muy importante, que Lot para Abraham era como si le hubiera caído un manto en los ojos a Abraham. Sí, exactamente. Nosotros vemos que Abraham comienza a ver lo que es la promesa de Dios más visible y más palpable. Vemos que después que dividía la tierra, o que se dividió entre Lot y Abraham, vemos que Dios inmediatamente sale al encuentro de Abraham y tiene una revelación donde Dios va a confirmarle nuevamente que él iba a bendecirle y que iba a poseer la tierra de Canaán y que su descendencia sería grande. Amén. ¿Qué pasa con esta persona? Que muchos irán contigo en tu viaje, pero no llegarán a tu destino. Lot fue con Abraham en el viaje. Sí, salió con él.
pero no llegó al destino. No llegó al destino. Entonces, muchas veces tenemos que quitar a los que están a nuestro alrededor para que ese velo se nos quite y nosotros poder ver la revelación de Dios. Mira, y hablando de eso, eso me recuerda cuando murió el rey Josías. Dice que el día que murió ese rey, dice que Isaías vio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces hay personas que están a nuestro alrededor que ya le llegó el tiempo de estar con nosotros y si ellos no se apean de la barca, no se apean del minibús, para hablarlo un poco más llano, lamentablemente nuestra visión puede ser opacada. Ahora, a mí me gustaría identificar 5 tipos de personas que se pueden montar en tu vehículo, pero que tú tienes que hacer algo con ellos. Tú tienes que bajarlo. O ellos se cambian o lo tiramos de la guagua. Una de una. Una de una. No es que una de dos, no, una de una. O usted cambia o usted se apea. Sí. Entonces, el primer tipo de personas que queremos identificar en el día de hoy son las personas que siempre se están quejando. Tienen una quejabanza. No es una alabanza, es una quejabanza que tiene. De día y de noche. Ese tipo de gente. Y que está de continua en su boca. Gente que nunca ven a Dios en un proceso. En ningún lado. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de gente, la gente que siempre se están quejando, esta gente tiene una característica que es el sinónimo de la duda. Ese es el sinónimo de ver a una persona que no puede entender lo que dice Romanos 8:28. Así es. Una gente que entiende lo que dice Romanos 8:28 es una gente que a la circunstancia difícil, en vez de verla como algo que lo atrasa, lo ve como algo que lo empuja. Así es. No sé si tú te acuerdas, Ale, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. La palabra que Dios le dio a Moisés fue: lleva mi pueblo al desierto a que me haga fiesta. Y si Dios le dice a Moisés que saque al pueblo y que lo lleve al desierto para que haga fiesta, aquí se ve como algo como extraño. Porque el desierto tiene problemas. ¿Cómo para el desierto hacer fiesta? El desierto tiene problemas porque el desierto de día te mata el calor y de noche o te mata una fiera o te mata el frío. Es decir, el desierto bajo ninguna circunstancia se ve bueno. Ahora Dios le dice a Moisés: dile al pueblo, a mi pueblo, que tú lo vas a llevar al desierto, pero no es a llorar. Es que ellos van a ir a soltar alabanza, a hacer fiesta. Entonces, la gente que se queja, cuando el proceso le llega, no se motiva a adorar a Dios. ¿Sabes, compa? Que dentro de esa misma parte, tú sabes que Dios mismo dice en el libro de eso, no lo llevó por el camino más corto. Es decir, que había otro camino, pero el camino que Dios quería llevarlo era el camino del desierto. Es decir, que si te sacan al desierto, si Dios lo saca para el desierto y era para que hicieran fiesta en el desierto, esto era algo grande. Hacer fiesta en el desierto. ¿Cómo hacer fiesta en el desierto? Nadie ha visto que le guste hacer fiesta en el desierto. Te voy a decir como nosotros decimos en los cultos: profeta, dímelo de nuevo y suéltame ese código. Entonces, mire, compa, eso es interesante. Entonces, la gente cuando no ve a Dios en su circunstancia difícil, en su momento de prueba, son la gente que no entienden lo que dice el libro de Juan. Que Dios busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No quejándose. Sí, no, esa gente que se está quejando son gente que lamentablemente no son fieles adoradores. Si quieres, pregúntale al salmista David, ¿de dónde salieron sus mejores alabanzas? De los momentos más difíciles. ¿De dónde salieron sus mejores salmos? ¿Me entiendes? Si tú ves a David, tú vas a ver a David siendo perseguido por un rey y siendo buscado para que le den muerte, y él, en vez de estar llorando, agarraba la pluma y empezaba a escribir canciones.
Algo que esto me llama mucho la atención, compa. Y es que David, en el medio de la persecución, porque David en muchos momentos se quejaba, David comenzaba quejándose y al final terminaba adorando a Dios. Sí. Terminaba engrandeciendo a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? No es que no puede llegar el momento en nuestra vida, porque todos nos hemos quejado en un momento determinado. Ahora, lo que no podemos ser es residente. Lo que no podemos es vivir. Es decir, hay un predicador amigo que él dice, estamos en los tiempos que tienes que quitarte la piel de delfín y ponerte la piel de cocodrilo. Sí. Y me gusta muy que frase que él dice, porque la piel de delfín, al ser frágil, puede cortarte rápidamente, te puede herir rápidamente, pero el cocodrilo, mi hermano, mire, tiene una piel dura de verdad. Entonces, es tiempo de quitarnos la armadura de la que avanza y trata de buscar otros métodos. Hermano, no es que no se queje, es que se queje con la gente correcta. El segundo punto que nosotros tenemos, el segundo tipo de personas dentro de la iglesia, son las personas que siempre se victimizan. Batalla con ellos. La gente que siempre se victimizan. Los que se quejan y los que se victimizan. El problema. Tú sabes que hay gente que lamentablemente no es que quizá ellos sean una persona que vayan a hacerle un daño a una gente. Puede ser que no sea una gente dañina. Pero hay gente que tienen un problema y es que le gusta que le cojan pena. Así es. Y yo creo que el hombre de Dios y la mujer de Dios no puede caminar bajo esta visión. Porque en el momento que tú caminas con la cabeza hacia abajo, que necesita de que te vean como una víctima siempre, como alguien que está pasando el proceso más grande del mundo, lamentablemente, eso no nos acerca a nosotros a Dios. No aleja. Eso nos aleja a nosotros de Dios. ¿Sabes que dentro de eso, compadre, vemos una persona que entró dentro de esa justificación? Porque eso es más las personas se justifican cuando se victimizan. Sí. Saúl, en un momento determinado, el pueblo, Dios lo manda a la guerra al pueblo, y Samuel tenía que hacer el sacrificio, y Samuel tardó en llegar para hacer el sacrificio. Y dice que Saúl entró en un momento de desesperación, donde él mismo agarró y hace el sacrificio que le tocaba a Samuel. Ahí es que el profeta Samuel, cuando llega, dice: Dios iba a confirmar tu reinado, pero por cuanto has hecho esto, Dios hoy te desecha delante de él. Y me gusta mucho esto. Y dice que Saúl comenzó a victimizarse. No, era que yo vi el pueblo, por fin se escondieron, me estaban dejando, estaba desesperado. Es decir, que la victimización no tiene excusa. No, jamás. Y las personas que se victimizan son criminales. Sí. ¿Por qué? Porque te hacen daño y buscan una justificación por qué lo hicieron. Sí. Es decir, las personas que se victimizan son aquellas personas que no tienen la capacidad mental, física, mental, socioemocional, socioespiritual para poder recapacitar y entender su error y el daño que han hecho. Sabe que eso me abre a mí un pensamiento, y es un pensamiento que es como del victimario, del que se victimiza. Tú sabes que el que se victimiza como que no tiene la capacidad, no tiene la voluntad suficiente para reconocer cuando comete un error. Así es. El que se victimiza cuando comete un error, en vez de reconocer ese error, explica por qué cometió ese error. Y hay una frase que yo siempre la tengo en la punta de la lengua, y es que dice que el que reconoce tiene la oportunidad de volver a ponerse en el camino. Ahora, el que no reconoce, ¿de qué manera se puede poner en el camino? Cuando alguien tiene una enfermedad, no va donde un carpintero, va donde un doctor. Porque el doctor tiene las herramientas para curar. Entonces, cuando nosotros acudimos a una herramienta que no sea Dios, cuando nosotros, no estoy diciendo que Dios es una herramienta, o cuando, perdón, quizá. Vamos a ponerlo como una herramienta que nos moldea. Exactamente. Porque ahí está la enseñanza del alfarero. Exacto. Lo tomó como una enseñanza. Entonces,
si nosotros no vamos donde Dios, cuando cometemos un error, entonces, y acudimos a otro método que no es Dios, entonces en vez de nosotros ponernos en el camino para seguir avanzando, lo que hacemos es que nos apartamos del camino por querer justificar el error que nosotros cometimos. Y casi siempre el que se victimiza busca la manera de culpar a otro y no de reconocer su problema. Tú sabes algo, y también aparte de eso, mira, lo que estamos hablando, ahí está la historia de José. Cuando ya pasa todo el proceso de José, que José está en el palacio, que ya los hermanos comienzan a llegar a buscar comida, la Biblia registra una historia, y es que cuando el padre de José muere, ¿qué hicieron los hermanos? Nuestro padre nos dijo a nosotros que te diga a ti, habladorazo, que nos perdone, porque ellos entendían de que José iba a tomar represalia, Sí. y de que José no había tomado represalia porque su padre aún estaba vivo. Sí. Y lo único que José le dijo, tranquilo, que en pocas palabras, todo lo que ustedes hicieron fue para acercarnos al propósito divino de Dios. Si ustedes no hubieran hecho esto, yo no estuviera aquí. Y vemos que los que se victimizan son capaces de cometer el error, buscar a alguien por el cual tú no cometas algún tipo de error contra ellos, no remeta contra ellos para justificarse, porque ellos lo que hicieron fue que se justificaron. Se justificaron. No, espérate, acuérdate que es nuestro padre. Y vemos que no solamente la historia de ellos, hay muchos otros personajes también que buscaron una justificación. Y dentro de ellos vemos que la justificación es un pecado tremendo. Adán y Eva. Claro. Cuando comenzaron, la mujer que tú me diste, la serpiente, y la serpiente miró para atrás. A veces había alguien a quien culpar. No, y el víctima. Y lo encontraron. Oye, el que se victimiza es un tipo que tiene bueno. Bueno, timbal. Tiene bueno. Porque Adán fue tan bárbaro que quiso tirar la culpa como a Dios. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, si tú no me das a esa mujer, este problema no te hubiera armado aquí. No. La serpiente. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo. Y es que el que se victimiza no se acerca a Dios. Usted no puede querer que la gente le coja lástima. El hombre de Dios, aún en su momento más difícil, tiene su cabeza en alto. Mira cómo el pueblo de Israel, cuando estaba frente a Goliat, todo el mundo estaba dando una excusa por qué no se enfrentaban a Goliat. Sin embargo, cuando David llegó, que escuchó ese incircunciso, dice que fue y le mochó la cabeza. Los hombres de Dios, a cualquier situación, ¿sabe cómo tú le mochas la cabeza al diablo? Sencillo. Comete un error, reconoce y apártate. Y tú verás cómo Satanás explota. Porque los errores son de los seres humanos. Nosotros tenemos una naturaleza que nos hace pecar. Pero esa naturaleza que nos hace pecar, también tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a que nosotros podamos reconocer y apartarnos de ese pecado. Entonces, usted siendo víctima, usted no se acerca a Dios, usted se aleja de Dios. David, en los momentos difíciles, no empezaba a llorar como Magdalena, él empezaba a pelear. Y cantaba, adoraba. Y cuando a David lo tenían como la chu, que lo tenían hediondo a mierda de oveja, David estaba tranquilo. Dice que David agarraba, si tenía que pelear con un león, lo peleaba con el león. Si tenía que pelear con un oso, con lo que apareciera, David peleaba. Se fajaba. Entonces los hombres de Dios no se victimizan, pelean con su situación. Así es. Entonces, miren, estamos en el segundo todavía. Sí, en el segundo. Hay que avanzar. Tire lo otro, yo me voy explicándolo. Las personas que critican a los demás. Ese es el tercer punto. Ay. Problemas con ese combo. Sí, es un Por lo problema. único que la tierra se abrió Y tragó gente viva. fue por estar criticando. Sí, es un problema grave, compa. Fue por estar criticando. Y la crítica, la persona ve una parte justificable. La crítica se ve en un punto como juzgar algo justamente. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho algo.
desde mi punto de vista, lo que yo veo, entiendo y creo es lo correcto. Pero desde el punto de vista de usted, lo que usted entiende, ve y cree, quizás es lo correcto. Sí. Y muchas cosas de lo que pasa en este tiempo es la crítica. Santiago habla de la lengua. Sí. Dice, porque un miembro tan pequeño es aquel capaz de encender un gran bosque. Vemos Sí, que hace una comparación del barco y del timón. Dice que el timón es lo más pequeño que tiene el barco. Y el timón hace que el barco tome la dirección para donde quiere decir. Que tu lengua te puede maldecir como te puede bendecir. Claro, eso es así. Mira algo, Ale. El que le gusta criticar, el mentiroso, chismoso hablador, ese completo, Sí. tiene un problema. Y es que adapta la costumbre que lo que no ve se lo inventa. Cuando no sabe de qué hablar, inventa la cosa. Yo he visto que la gente que le gustan criticar tiene la característica que ellos dicen mentiras aún cuando no es necesario decir esa mentira. Porque criticar a ellos se le convierte como un estilo de vida. Se le convierte como cuando tú comes, desayuno y cena. Ellos diario tienen que hablar de alguien. Así es. Y yo te voy a decir algo. La gente que critican son gente que tienen una autoestima baja y necesitan alimentar su ego bajando a otra persona. Son enanos Psicológicos. Enanos psicológicos. Enanos psicológicos, es decir, son parásitos de la sociedad. El parásito, según una explicación, el parásito puede ser un insecto. También hace una comparación con algo que hay en el mar, que también son parásitos, que se apegan a las ballenas, se apegan a los peces más grandes y comen de lo que esos mismos peces se alimentan. Y cuando ellos ven ya que ese pez no les es útil, lo sueltan y se montan en otro. Es decir, que los enanos mentales son así mismo también. El que critica es un enano mental. ¿Por qué? Porque si usted entiende de que algo está mal, la Biblia me enseña a mí que ore. Claro. Mira, hay unos personajes que son muy, muy caracterizados. Todos nos hemos reído con ellos. Pero al final del día nosotros le tenemos lástima y pena. ¿Por qué? Porque alguien que le dé más propaganda al diablo que a Dios tiene problemas. Claro, de orden. Tiene problemas. Alguien que tenga la capacidad de mandar más gente para el infierno que Dios, que para el cielo, tiene problemas. Porque la Biblia establece algo bien claro de lo que es el propósito de lo que Cristo murió aquí en la tierra. Y para que dice la Biblia, y porque no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es así. Entonces, vemos los tipos de críticas que hacen. Un hombre de la altura, que los respetamos mucho, que Dios no lo bendiga. Damos gracias a Dios por aún a través de este tiempo tenérnoslo vivo, tenérnoslo en salud, y es nuestro pastor Ezequiel Molina. Sí. Un hombre que nosotros le rendimos un gran respeto, y lo que nosotros los ministros que vinimos subiendo tenemos que admirar a este hombre, un hombre de ejemplo, de testimonio, y honramos la vida de este hombre, hermano. Decirle perro a Ezequiel Molina, bueno, eso es una falta de respeto. Ok, vamos a obviar a Ezequiel Molina. Ponga el que barre la iglesia. Decirle perro el que va a la iglesia. Mire, hermano, la Biblia dice que usted no puede decir ni fauto a nadie. Entonces, esta clase de personas realmente son enanos, son parásitos de la sociedad. Y mira, te voy a decir algo, hablando claro de Soporte y Felipe, esa gente, lamentablemente, lo que andan detrás de cuarto. Y el mismo Goldie. Y el mismo Goldie, esa gente de que sana doctrina. Hermano, miren, hay que tener cuidado con esa gente. Y por si acaso, cuando el apóstol Pablo habla de los frutos de la carne, habla de los chismosos. De orden. Y dice que los chismosos no van para el cielo. Así que, alíñense. Y esa gente son chismosos, esa gente pican todos los pleitos. Arrecia el que ahí. De ellos y el que no es de ellos. Arrecia ahí, amado. Le vamos a coger esta frase. Amado, arrecia ahí. Mira algo, hay una característica que me gustaría, antes de salir del tema de la gente que le gustan criticar. Y es que la gente, cuando le gusta hablar mucho, no ha entendido lo que la palabra del Señor dice. Mucho hablar.
abunda el pecado. Y le voy a decir algo. Nosotros, en estos últimos tiempos, lo que más nosotros debemos de hacer es tratar de corregir la boca. Porque hablando Jesús claramente dijo que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O usted de bendición o usted de maldición. Y dentro de la iglesia, hermano, tenemos gente que lamentablemente necesitan que le sumerjan la lengua nuevamente en el bautismo. Así es. Porque esa lengua no salió bautizada. Esa parte no se la quisieron hacer arrepentirse. Como compadre, tiene que decir como dicen algunos cristianos. ¡Ay! Porque yo soy cristiano. Hermano, Ay. nosotros no podemos permitir que No cosas puedo tan permitir. sencillas como esta, usted dure 50, 30, 60 años en el evangelio y que al final le toque infierno. Y son de las cosas que contristan al Espíritu Santo. Claro, contrita. Estamos enfocados en ver pecados grandes. Y se nos ha obviado, como dice el proverbista, porque las zorras pequeñas. Sí. Cuando hablo de las zorras pequeñas, cuando tú lees lo que hacían las zorras pequeñas tenían una característica muy llamativa. Y era que las zorras pequeñas entraban a la viña y como no podían alcanzar las vides, no podían alcanzar los ramos de uva, lo que hacían era que hollaban, le comían la raíz a la mata de uva para que se secara y la uva cayera. Es decir, que mientras muchos estaban pensando cazar la zorra grande, las pequeñas se están comiendo tus raíces. Y así hay gente que cuando empiezan a criticar hace tiempo que ya las raíces de ellos se le están secando. Y hermano, nosotros no podemos permitir que la mentira, que el engaño. Hermano, ¿sabe que uno de los problemas de la gente que le gusta criticar, esa gente nunca apoya la visión de los líderes? Todas las visiones que ellos ven, en vez de ellos sumarse, lo que hace es que empiezan a criticarla. O ser sabio, un buen consejo. Miren, muchachos, yo entiendo que... Y si algo está mal, llame a alguien y dígale, mira, vamos a arreglar esto. Sí. Pero no empiece a hablar porque eso no es de Dios. Arreglar la visión. Hay un cuarto punto aquí, un cuarto tipo de persona que aparece dentro de la iglesia, que hay que orar por ellos, para que Dios lo liberte, o para que Dios no lo aparte del lado, porque esa gente no dejan a uno crecer. Porque a veces tú estás en comunión. No, sino como dice el apóstol Pablo, vamos a hacerlo a Satanás para que Satanás lo salve. Claro, porque mira, yo recuerdo que una vez yo me mudé con un amigo y empezaron a decir que él era la mujer y yo el hombre. Y a él lo botaron de su casa y a mí me botaron de la mía. Es decir, nosotros nos mudamos y estamos pagando entre los dos la casa porque no había otra manera. No, es que la carga entre uno va por SAP. Entonces, la gente, hermano, le gusta especular, hermano, eso le luce al mundo, pero un hombre de Dios no le luce, está hablando de otro hombre de Dios. Si quiere, pregúntele a David, que lo hemos mencionado varias veces. David dijo, mire, yo ni levanto ni media palabra en contra de un ungido. Líbrame, Dios. Líbrame, toca este hombre. Líbrame, Dios. Y hermano, hay palabras que son más fuertes que tú clavar una espada a una gente. Y estaba desechado Saúl. Y Saúl estaba desechado. Entonces, hay gente que le está pasando, como dijo un predicador, que hace tiempo que Dios lo desechó y aún lo tiene trabajando. Porque Dios es el único que te deja en el oficio. Por eso es que la Biblia dice que aquel día van a haber sorpresas. El otro día que diga Señor, Señor. Va a entrar al reino de los cielos. Vamos a seguir hacia adelante. Las personas que siempre hablan de problemas. Ay, los pesimistas. Los pesimistas. Gente que todo el tiempo tienen un problema en su boca. Esa gente, Felipe soporta, esa gente, arrecia y arrecia. Bueno, esa gente tú nunca lo has visto alegre, riéndose. Esas son amarguras que tienen en el corazón. Amargura de espíritu. Pero es lo que traen estas personas, los que siempre traen problemas y son negativos. Sí, son muy negativos. En el libro del número hay una historia. Y es que allí el pueblo tenía que entrar a poseer la tierra prometida. Y cuando mandan a los 2 espías, dice que tenían que coger entre 2 personas para cargar un ramo de uva. De los grandes que eran. Y dice que cuando llegan hacia donde Moisés, dice que hubieron 2 espías
que todos los conocemos, una historia muy conocida, Josué y Caleb, que dieron buena noticia al pueblo. Pero vieron 10 que por su pesimismo, dice, cuando comienza, ahí están los hijos de Aná, aquí están los amalecitas. Y lo vieron al diablo en vez de a Dios. Y cuando comenzaron a traer esta carga negativa al pueblo, dice que el corazón del pueblo también desfalleció. Se murió el pueblo. Es decir, si no te quitas a esta gente del lado, lo que tú podías lograr en un corto tiempo, te digo algo, va a tener que hacer como Dios lo hizo. Te tendrán que llevar al desierto, matarte, para que vuelva a resucitar. Dice que Dios tuvo que Israel, esta generación de 20 años arriba, y dejar la generación de 20 años toda esa abajo. gente que se mueran en la arena. ¿Por qué? Porque se dejan contaminar de alguien negativo. Te diré algo. Muy negativo. El negativo siempre verá problemas, más el positivo verá una solución en el medio del problema. En cualquier situación. Pero una situación verá a Dios obrando, verá un propósito, verá un llamado, verá algo que lo llama la atención y dirá en su boca, como dice el libro de los Romanos, a los que aman a Dios. Todo le ayuda bien. ¿Alguna cosa, alguna? ¿O todo? ¿Cómo es? Todas son. No hay excepción. No hay excepción. Si la finanza. No es todo. La salud. Todo. Bueno. Mira algo, Ale. A mí me gusta mucho eso que usted está explicando. Tú sabías que la gente que siempre tienen un problema en su boca, es como tú explicabas cuando Josué y Caleb fueron. Tú sabes lo fuerte que es que una generación completa tenga que morir por una información que vieron una gente que no tenían visión. Así es. Los divisionados, los que no tienen visión, son gente que te apartan del propósito. Son gente que te agarran y te hacen que tú te mueres en el desierto. Son gente que te hacen que tú no llegues a tu destino que Dios ha predestinado para que tú llegues. Porque mira, si el pueblo hubiese escuchado la voz de 10 diciendo que allí habían uvas grandes, que los frutos eran buenos, la voz de Josué y Caleb, si la hubieran escuchado, el tema y la historia contara de otra manera. Pero el problema es que la gente que siempre tiene problemas nunca ve a Dios en las circunstancias difíciles. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la historia y fue que en el tiempo de Eliseo dice que el pueblo de Israel tiene guerra. Y hay uno de los reyes que está entrando en batalla y dice que hay un chivato, Sí, muy fuerte esa historia. Aquí hay un chivato, porque Dios le revelaba al profeta Eliseo todo lo que iba a pasar. Todo lo que había acontecido. Dice que cuando se armó la guerra, dice que el corazón de Giasi, dice que desfallece. Y comienza todo el mundo a alborotarse. Dice que al ver el profeta está tranquilo, dice que el profeta ahora dice, abre los ojos para el que vea quién está con nosotros. Y dice que cuando le abrió los ojos, dije, son más los que están con nosotros, jinete montado en caballo, carro de fuego. ¿Y qué es lo que hay ahí? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién es contra vosotros? Nosotros no tenemos necesidad, hermano, de todo el tiempo estar como con ese problema. Hermano, la gente que no ve a Dios en sus circunstancias, son gente que no oran, no ayunan, no se licean. Son gente que no lee la Biblia. ¿Sabes qué? Dentro de eso también, compadre, tú no viviste lo que yo viví. Sí, eso pasa mucho. Las personas que tienen estos tipos de problemas son personas depresivas. Muy depresivas. Son personas que no tienen identidad. Son personas que sufren de carácter por situaciones vividas en su vida. No lo culpamos, pero le estamos dando una palabra porque Dios quiere cambiar su vida. Amén, yo creo en eso. Dios quiere romper las cadenas que lo están atando y quiere libertarte. Por ende, se ven muchas personas que se quitan la vida, sufren de depresión, ¿qué te digo? Se sienten rechazados. Aunque estemos hablando de esa tablet, Juan está aquí y estamos hablando de que se me dañó eso no sirve para nada. Piensa que están hablando de Juan. Y la vida no es así. Busquemos el paisaje que está a nuestro alrededor. Dios quiere cambiarte. Mira, hay un tema aquí para cerrar y así concluir con el verso que leímos al principio. Y es, este punto número 5 es muy, pero muy importante. Mira, tienes que anotarlo. Tienes que evitar la persona que no te valora. Hay gente que no valoran a nadie. El que no valora
es la versión del malagradecido. Así es. La gente que no valoran son gente que se le olvida que Dios los sacó del lodo cenagoso, de donde se estaban muriendo, de donde estaban pudriendo, donde ellos no valían una guayaba podrida. Y Dios hoy los sacó a que sean gente, a que la gente le diga ministro, le diga siervo, varón de Dios, mujer de Dios. Y de que le llegue una pruebita, están preguntándole a Dios qué es lo que pasa. El pueblo de Israel era esclavo. Tenía que levantar murallas, hacer castillos, hacer cuantos oficios. Y el día que ellos vieron que Dios no le dio algo que ellos pidieron, le dijeron a Moisés, ¿para qué no traíste al desierto? ¿Para qué no muramos? Hermano, la gente malagradecida no le agradece ni a Dios ni a nadie. Hay gente que son tan fuertes en esa área que cuando tú lo ves a ellos, tú duras 20 años sirviéndole y el día que tú no le sirves por una situación, te maldicen, se apartan de ti, te critican, hablan de ti, dicen que tú eres una mala persona, pero tú tienes toda una vida sirviéndole. Lo mismo que vinimos hablando, lo que pasó en el desierto, el mar rojo se abrió, el agua de mar se convirtió. Cuando estábamos frente al mar rojo, Moisés, ¿por qué no sacaste? Que nos van a matar. Abre el mar rojo. El agua de Mara, nos vamos a morir de sed. Se la pone dulce. Nos vas a morir de sed también. La peña tira agua. Te diré algo, no te lleves a esa persona, porque si Dios en un momento te dijo que le hablara, si Dios te dijo en un momento que la golpeara, en otro momento te dijo que le hablara, por personas como esta, te diré algo, Moisés no entró a la tierra prometida. Así que despégate a eso que están ahí y permítete a ti mismo entrar a la tierra prometida. Tú sabes que me gusta, Ale, del principio de lo que leímos. La Biblia dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú sabes que esta es la oración que conecta todo lo que nosotros hablamos. Así es. ¿Tú sabes lo que quiere decir esta oración? Dice que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a iniciar adorando a su Creador, pero van a terminar hablando con Él como Padre. ¿Quién es que le pide pan a otra persona? No es el Hijo al Padre. ¿Qué quiero decirte con esto? Aunque no esté escuchando. Antes de Dios ser tu juez, es tu Padre. La oración inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado. Dice, danos el pan. Es decir, Dios está viendo que tú pecaste. Dios está viendo que tú le fallaste en un momento determinado. Puede ser que tú encajes en lo que te victimizan, en lo chismoso, en la gente que tenga cualquiera de estas características. Pero Dios te dice, yo soy tu Padre todavía. Y no importa la circunstancia que esté viviendo, dice, reconocer es ponerse en el camino para que pueda volver a empezar. Y yo creo que hoy es el día de que nosotros no miremos a Dios como un Dios que manda juicio solamente sobre la tierra, sino que veamos a Dios como un Dios que está dispuesto a perdonarnos 7 veces si es necesario a cada uno de nosotros. 70 veces 7. Yo creo que este es el tiempo de nosotros dejar la mala costumbre y empezar a adoptar la buena costumbre. Gente que no vayan a llegar a tu destino, Dios te la va a quitar y no la llore. Dios sabe lo que hace. A ver, compa, que duela una sola vez. Sí, que duele una sola vez. Cuando antes no pelaban era sal con limón. Limón con ceniza era. Sí. Dolía una sola vez. Una sola vez. Pero sanaba. Pero sanaba. Que duela una sola vez, pero que te sane. Muchos irán contigo en tu camino, pero no todos llegarán a tu destino. No. Es decir, cuando hablamos de esto, de llegar al destino, estamos hablando de llegar al lugar profético, de llegar al cumplimiento de Dios en tu vida. Y hay muchos que son pasajeros. Amén. Y hay muchos que hubieran podido llegar como Judas,
pero prefieren ellos mismos hacerse pasajeros. ¿Qué queremos decir con esto? Enfócate en ti mismo. La Biblia dice que nos amemos a nosotros mismos como amamos a nuestro prójimo. Es decir, si no tenemos la capacidad de valorarnos, de amarnos, de cuidarnos, de ver las características, los atributos que tenemos, no procures que otro lo vea en nosotros. Así que prepárate, permítete llegar a tu destino, no con personas como esta, sino con las personas correctas que Dios tiene en el medio del camino. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Nosotros le vamos a invitar a que se suscriba, comparta y dé like. Conviértase en parte de esta familia y yo sé que usted será de bendición para nosotros y nosotros para usted. Así que Dios le bendiga y hasta una próxima.